Ahora que escucho correctamente, entonces podemos comenzar con la del día de hoy. Este curso de web mining acá en Promediat, en esta ocasión me tocará ser su profesor. No me conocen, mi nombre es Carlos Agüero, soy ingeniero informático y trabajo acá en Promediat, parte de consultorías y también en la parte académica. Y bueno, en este curso, a lo largo de 4 semanas, vamos a estar tocando diferentes temas. Vamos a estar tocando algunos conceptos básicos de web mining, vamos a estar viendo un poco de text mining, viendo algunos ejemplos de motivación. En la semana vamos a estar hablando un poco acerca de lo que son expresiones y cómo podemos usar herramientas para procesar y limpiar texto. Vamos a estar hablando acerca de web scraping, que es la capacidad de poder ir a web y de ahí extraer directamente la información. Vamos a estar durante la semana 4 tocando el tema de redes sociales, cómo podemos extraer las redes sociales y cómo podemos aplicar a otras APIs de terceros, análisis de sentimientos y otro tipo de técnicas para por evaluación de la opinión sobre un tema en específico. Vamos a estar cerrando la webcam para la calidad del audio y comenzar con la clase de hoy. Informarles que durante la clase, si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden hacerla a través del chat, ya sea un científico que acabamos de explicar o de alguna duda general que tengan con respecto al tema. Vamos a empezar que estoy disponible también en el aula virtual. Habrá algunas definiciones básicas importantes acerca de qué es web mining. Esto, y me gusta, bueno, esta parte de la presentación para aclararlo, es bastante cambiante. Es muy porque si, por ejemplo, llevaron el curso, se está repitiendo el curso o tienen un cursillo que ya llevó el curso, hay unas partes, sobre todo en las últimas semanas, que han cambiado muchísimo. ¿Por qué? Uno se queda quieta, tecnologías que se dan por, ¿cuál es la palabra? Es descontinuadas, esa palabra en español. Temas o simplemente cambian, los de las redes sociales cambian de forma muy acelerada. Entonces, aunque no parezca, de un mes a otro incluso puede ser necesario cambiar el código y cambiar los materiales. La original del curso, que se impartió ya hace un par de años, toma muchos conceptos y algunos ejercicios de esos dos libros que se utilizaron originalmente. El curso ha ido cambiando, como les digo, incluso cambia todas las semanas con la intención de que lo que hemos se funcione correctamente. Incluso, por ejemplo, un libro como este, Master in Social Mining with R, muchos códigos actualmente no funcionan porque de un año a otro es probable que suceda ese tipo de cosas. Entonces, para que lo tengan para que también se estén actualizando. Pero son dos libros a nivel teórico bastante interesantes y muy buenos para consultar. Y bueno, cuando hablamos de web mining, hay varias cosas que tenemos que tener presentes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la web? Básicamente vamos a hacer de cientos de miles de millones de computadoras, internet de protocolos de comunicación, que conocemos también como Internet. El control de las redes prácticamente incalculable, el crecimiento acelerado que tiene, pero para septiembre del año 2010 se estimaba que habían más de 7.7 billones de páginas indexadas.
páginas indexadas, no necesariamente ese es el tamaño de la web, sino son las páginas indexadas aproximadamente a un ritmo de 1 millón de páginas por día. Entonces, puedes entender que tenemos una cantidad de información impresionante. Hoy en día es difícil el buscar y no encontrarlo. Sí, buscar datos, por ejemplo, que estamos con el Mundial de Fútbol, es impresionante de datos que se llegan alrededor de datos históricos que se han guardado de resultados desde estadísticas que se tienen disponibles en línea. Pues con el auge de las redes sociales hay un tráfico de información impresionante que vale la pena que sea analizado y que puede enriquecer las fuentes de datos que ya tenemos. Hay que tener se nos hace la consulta. ¿En qué puede esto hacernos en nuestra organización? Bueno, es probable que pienso los que tienes localmente, que ya son cientos, pero por ejemplo, las predicciones o el análisis exploratorio se enriquece cuando contamos en nuestra base de datos, por ejemplo, hacer estimación de ventas de un producto en específico, para valerla tomar referencia de otros, como por ejemplo, son estimaciones para el tipo de cambio, o como cuál va a ser el pronóstico del tiempo general para las próximas semanas. Y muchas cosas que nos pueden ayudar a enriquecer nuestra información. O por si queremos hacer seguimiento de alguna campaña publicitaria, seguimiento de nuestra marca, dar de mejor forma a un cliente. Podemos usar información almacenada en la web para enriquecer la información. Nunca es más repasar conceptos que hemos visto, como qué es la minería de datos. Esto es algo importante en el presente. Definirlo como la extracción de información o de no tal, implícita, previamente desconocida y potencialmente útil. De bases de datos. Ahí tener un gran desafío, sobre todo, como les comentaba, por el tamaño que tienen los datos en la web, con la habilidad con la que se mueven los datos en la web, y sobre una parte que puede ser compleja al principio, pero que conforme viendo las técnicas y conociendo el negocio en el que estamos trabajando, es el identificar cuáles fuentes son potencialmente útiles. La información es en unas ocasiones complicado ver qué información es potencialmente útil o realmente útil para el negocio en el que me desenvuelvo. Ahora hablamos acerca de web mining o de mining. Hay dos subramas del mining, que serían la minería de textos, mining, y la minería de la web. Estos dos conceptos están muy relacionados básicamente porque gran parte de la información en la web se almacena en forma de texto, ¿cierto? Que también tenemos audios, tenemos videos, tenemos imágenes, que vienen de un tratamiento especial, un tratamiento aparte. Como la mayoría de la información es textos, el poder manipular estos textos, el poder analizar estos textos, e incluso el conocer técnicas que nos permitan hacer análisis estadístico de este tipo, nos va a permitir información, pero la información va a poder ser de tipo numérica, muchas ocasiones va a ser texto, como por ejemplo ustedes entenderán que pasaremos a analizar comentarios de una publicación de un candidato a la presidencia, como análisis que hicimos para las elecciones pasadas, en donde tenemos esto que tiene que ser interpretado de cierta forma, en donde tener los famosos emojis, donde vamos a tener errores ortográficos, vamos a tener
el uso, podemos decir, inadecuado de las clases mal estructuradas y muchas otras cosas que hacen que el analizar los textos sea complejo. Aún así, existe una serie de técnicas que nos van a permitir manejar esto de forma correcta. Ahora, la idea de esta clase es presentar algunos conceptos básicos y unas de las cosas que se pueden hacer cuando tomamos datos de la web. Entonces vamos a estar hablando acerca de qué son los workloads. Workloads son más que una forma de visualizar una variedad de tipo texto. Como tenemos una serie de palabras. Las palabras los colores de las palabras se pueden seleccionar de forma que sigan algún patrón, de forma que representen algún tipo de pero siempre lo que se utiliza es el tamaño de la palabra para representar qué tan utilizada es la palabra dentro del texto. Entonces, el tipo gráfico, sobre todo, es utilizado cuando se intentan discursos, cuando se intenta analizar, por ejemplo, unos ejemplos de políticos, qué candidato, por ejemplo, utilizó la palabra empleo, utilizó más la palabra desarrollo, que utilizó más la palabra fortalecer, por ejemplo. Otros textos vamos a estar viendo acá un par de ejemplos de hacer este tipo de gráficos. Se van a seguir reforzando y tocando en las próximas lecciones. La idea es introducir una serie de conceptos básicos acá para que ustedes estén un poco empapándose de lo que estamos usando y los paquetes que se están utilizando. El documento siempre es recomendable leerlo y antes de comenzar siempre sin pequeñas referencias, en el documento las tenemos, paquetes que vamos a utilizar y un poco acerca de quiénes son los desarrolladores. Acá tenemos, está utilizando el paquete M, paquete de las siglas de text mining, es bastante útil para la limpieza de textos. Esta es una de las que hay. Trabaja bastante bien, es el que vamos a estar utilizando durante este ejemplo. Está utilizando el paquete workload, que te los permite a partir de términos estos gráficos tan vistosos que ya vimos en la presentación. Entonces, para poder trabajar con un workload, vamos a necesitar evidentemente texto. Ahora, para trabajar este texto, tenemos que estructurar de una forma en específico. Este es el formato que seguimos en esta parte de acá. Cualquier duda o cualquier consulta que tengan a lo largo de la clase, la pueden acá en el chat. Estamos viendo, entonces ahí pueden cualquier consulta. Bueno, esta parte es importante. Él te exige que esta sea la estructura que reciben, que van a entrar. Los nombres de las variables tienen que ser exactamente estos y la estructura es esta. Vamos a tener primera variable que hacer es un identificador del documento. Cuando analizamos un texto con este método nos vamos a referir al texto como un documento y vamos a tener el texto que vamos a analizar. Entonces, por ejemplo, este texto de acá lo vamos a documento. Tenemos otra serie de documentos, entonces podemos dar documento 1, documento 2 o el identificador que nosotros queramos. Siempre se trata de un identificador, debe ser único por documento. Una vez más que un data frame, a los que ustedes ya están acostumbrados a utilizar, vamos a usar data frame source para
convertirlo en una estructura de data frame que el paquete TM pueda manejar. Este tipo de datos, que es el que nos pide el paquete TM, vamos a crear un corpus. ¿Okay? Un documento que está pensado para trabajar textos. Acá podemos ver una pequeña descripción en donde nos dice, por ejemplo, nuestro corpus contiene un solo documento, porque un corpus puede contener varios documentos. Que se va a tocar mucho, no se va a tocar mucho en esta clase. La siguiente lección vamos a estar haciendo énfasis prácticamente toda la lección de este punto, y es la parte de limpieza de los textos. La variable de tipo texto es prácticamente el tipo de datos la que necesita para que los datos tengan una calidad aceptable de un proceso de limpieza muchísimo más estricto. Eso se da a varios factores. Del en el que está el texto, el origen mismo, intentar limpiar un texto que viene por ejemplo, de Wikipedia, que intentar limpiar un texto que viene de una caja de comentarios, o viene de una encuesta, o viene de una queja de clientes, por ejemplo, un chat de quejas, o de una conversación de chat de atención al cliente. Los textos van a tener diferentes dificultades de limpieza. Pero acá es bastante básica. Que lo que vamos a hacer es importante eliminar los signos de puntuación. Vamos a estabilizando el eso es importante porque a la hora de trabajar con el workload, nos va a planteo en cuántas ocasiones se utiliza esa palabra. Por ejemplo, al inicio de una frase, la palabra se utiliza con la primera letra en mayúscula, y de la frase o del texto se vuelve la palabra, evidentemente con todas en minúsculas. El conteo va a asumir que son dos palabras diferentes. Entonces, siempre que vamos a ese tipo de conteos, cuando analizamos textos, es importante el estandarizar el texto está en minúsculas o está en mayúsculas. Puede utilizarse en mayúsculas, pero se suele utilizar preferiblemente en minúsculas. Vamos a ver, en este caso en específico no nos interesan los números. No significa que siempre tengamos que borrarlos. En muchas ocasiones son esos números los que andamos buscando dentro del texto, entonces vamos a tener que, por lo contrario, buscarlos para extraerlos. En el que se describe una serie de, por ejemplo, un contrato, y se describe una serie de montos, una serie de fechas, una serie de plazos. Entonces, estos valores que vamos a intentar extraer un documento, podría ser un PDF, por ejemplo, extraer del documento y no texto. En este ejemplo en específico no nos interesan los números, y por eso vamos a estar eliminando con esta instrucción de acá. En estas vamos a estar viendo lo que se conocen como stop words. No son más que palabras que no tienen sentido a la frase, simplemente, por ejemplo, los artículos, que es la función de, como su nombre lo indica, articular las frases, pero por ejemplo la de los significados. Entonces, tenemos este tipo de artículos, es muy de alguna palabra como en, para, por, esté entre las más utilizadas en el texto, pues simplemente por el uso que se le da repetitivo, pero no, a la hora de interpretar el texto no agrega significados. Entonces vamos a estar eliminándolas. Es muy importante que seleccionemos que estas stop words son del idioma español. No siempre el texto que vamos a analizar va a estar en español, es muy probable, en muchos casos está en inglés, en francés, otros se da, por ejemplo, en atendente, que los textos pueden dar en muchísimos idiomas. Necesitamos darle un tratamiento en específico a cada uno. Entonces,
En este caso que vamos a tratar está en español, entonces vamos a de que elimine los soportes del idioma español. Y por este texto y lo vamos a convertir a texto plano. Sencilla para esto es que existen diferentes tipos de codificaciones o diferentes formas de tratar el texto dentro de la computadora. Mac tiene una codificación por defecto, Windows tiene otra codificación por defecto, algunos sistemas utilizan otra codificación por defecto. Entonces, de texto y lo tomamos a texto plano. Básicamente lo que estamos haciendo es qué codificación estaba en la hora que se escribió el archivo. Estamos buscándolo a que esté en la codificación de nuestra máquina. Eso nos va a bastantes problemas. Tenemos ese texto limpio, o al menos para este caso, vamos a asumir que eso es toda la limpieza que necesita. Vamos a crear una matriz de términos. Esa matriz de document matrix. Vamos a convertirla en una matriz normal, como la que hemos utilizado siempre. Y cuando vamos a ver que tenemos algo como esto. No tenemos el término, que es la palabra, y a cuántas veces se utiliza. En este caso, todas estas palabras se utilizan una sola vez. Okay. Esta operación en la que lo es hacer unas por filas de esta matriz y la a ordenar. Vamos a crear un data frame nuevo. La primera va a ser la palabra que se está utilizando y la segunda es cuántas veces se utilizaba la palabra. Una tabla, que es la que podemos ver acá. Vamos a workload para grabar. El parámetro que vamos a poner va a ser la función word, que es el palabra que vamos a representar. El segundo va a secuencia, que va a ser cuántas veces aparece la palabra en el texto. Recordemos que esto es importante, sobre todo porque de eso va a depender el tamaño. Tenemos esto que es scale. Hay palabras que pueden aparecer muchísimo más que otras, entonces que el gráfico se pueda ver correctamente hay que mantener a veces si es el tamaño mínimo que va a tener el gráfico. Es para decir cuánto como mínimo tiene que aparecer una palabra para que la dibujemos. Esto es muy útil, sobre todo con textos extremadamente grandes. Simplemente queremos ver las palabras que tengan una frecuencia entonces en este caso sería el mínimo de frecuencia igual a 100, en este caso sería 1. Esto es que es la cantidad máxima de palabras que vamos a dibujar en textos grandes. Esto es importante. Y acá tenemos como que el orden no sea aleatorio. Cuando habla de la distribución de palabras, vamos a decir que utilice esto. Familiarizados con el término, esto es como la semilla cuando un proceso aleatorio se seleccionan números aleatorios o posiciones aleatorias o cualquier cosa aleatoria de una operación matemática, y en este tener una y por eso van a ser los colores que vamos a utilizar. Vamos a tener el cloud, que es bastante pequeño y no costoso, pero lo que queremos ejemplificar son los pasos. Vamos a estar repitiendo los pasos con otros, yendo un poquito más rápido. Entonces, tenemos un texto parecido, solamente que lo que veamos es que se repite. Es el mismo proceso, y cuando venga acá, entonces aquí tenemos ya diferencias. Las palabras que se repiten más tienen un tamaño un poco más grande que las otras. Lo que importa realmente no es simplemente ver un documento o un texto,
sino porque queramos comparar el discurso de entonces cada uno de los discursos es un documento distinto y vamos a compararlos. Entonces creamos como comentamos anteriormente, en este caso lo comento porque es un error que se comete con frecuencia. Cada de estas etiquetas tiene que ser única por documento, no se pueden repetir. Seguimos con en este caso se especifica que estamos trabajando con 2 documentos y no con uno. Cuando en términos vamos a estar viendo algo como esto, en donde nos va a decir si es en el documento 1 y cuántas veces aparece, o aparece en el documento 2 y cuántas veces aparece. Entonces, cuando para textos vamos dando 2 tipos diferentes de nubes de palabras. Se conoce como comparison cloud, como su nombre, ustedes entenderán que es comparar 2 textos, que sería esta que tenemos acá a mano izquierda. Esta es lo que va a colocar una etiqueta, por ejemplo, documento 1 o documento 2, y colocar las palabras que aparecen en el texto. Por ejemplo, en este caso, coloco de un color las palabras del documento 1 y otro color las palabras del documento 2. No sé si estas palabras no aparezcan en el documento 2, sino que simplemente se utilizan más en el documento 1. Hay un debate de la presidencia, si la coloca arriba fuera trabajo, no significa que el segundo candidato no utilizó esa palabra, sino que primero la utilizó con más frecuencia. Y el segundo tipo de nube, que se conoce como Community Cloud, que lo que nos indica es cuáles ponen en común ambos textos. Entonces vamos a ver un poquito más. Este es un documento que tienen también disponible en el actual. En este caso, con un proceso similar, hay algunos cambios. Esta instrucción de acá, está pensada para que no tengan problemas con el encoding de los textos. Esto en ocasiones crea problemas. Tal vez en máquina las tildes que se escribieron en Mac no se ven de forma correcta, o están en Mac las cosas que se hicieron en Windows no se ven de la mejor forma. Entonces, esto es una lectura que intente solventar ese problema de encoding en los diferentes textos. El proceso de limpieza que ya hemos visto anteriormente cambia relativamente poco, pero acá se puede ver nube de palabras que nos va a pedir ver cuáles son las más utilizadas en ese texto. En eso utilizamos un max word de 300, que quiere decir que estas son las 300 palabras que más se utilizan en el texto. Pues que en toda la obra hay muchísimas más palabras. Palabras con menos uso tal vez no tan relevantes. Además, las palabras tuvieran como frecuencia mínima 3. Tenían que aparecer 3 veces en el texto. Tiene ejemplo de workloads, pero antes nos gusta hacer esta pequeña reseña. En este vamos a estar utilizando de un poeta costarricense llamado Jorge de Bravo, para aquellos que son extranjeros, que incluso son costarricenses y no los conocían, es los poetas más importantes que ha tenido el país. Cuando los textos más desvestido, poema, este es mi amor. Vamos a estar comparando estos textos. Entonces acá tenemos el código, el proceso de limpieza es bastante similar.
Y entonces, por ejemplo, Comparison Cloud, vas a ver algo como esto. En este caso está asignando la palabra amo y la palabra amor a un poema titulado Este es mi amor. No significa que los demás no utilizan, simplemente perfecto utilizarla también, simplemente este es el que más la utilizó. Esto es algo que sí que tengan presente. Por ejemplo, es muy utilizado en el, o es en donde más se utiliza es en el poema Parto, o el que más se utiliza es en el poema Resurrección. Y conocemos que hay en común en todos los poemas. Ok. Ok, entonces puedes explicar con más detalle la forma en que se lee el archivo y maneja los acentos y las señas. Ok, vamos a venir a el archivo del Quijote. Ok. La forma que se maneja los acentos y las señas, eso va a depender de la computadora en la que estemos trabajando. Eso, damos datos de internet, es complicado. No necesariamente las páginas están pensadas para poder manejar bien esos textos. Existe un tipo de codificación, podemos decir el universal, que es un UTF-8, que es la que maravilloso todos los computadores utilizarían. Pero, por ejemplo, no se utiliza por defecto en Windows. Windows se utiliza conocida como Windows 1256, y la memoria no me falla. Entonces, esta que estamos utilizando acá, es una capa bastante arriba de abstracción para manejar este conflicto de las señas y manejar este conflicto de las tildes. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro texto ya viene con tildes y con ñes, no vaya a tener problemas. Entonces, en esta instrucción, básicamente lo que estamos haciendo es esto. Se hago la aclaración, es muy probable que algunos de ustedes no estén familiarizados con esta sintaxis. Cuando hay un nombre, dos puntos, otro nombre, esto lo que quiere decir es esta referencia al paquete de donde proviene la función. Esto todo es útil cuando estamos trabajando con muchos, que estamos cargando muchos paquetes. Es muy probable que muchas funciones se repitan el nombre entre paquetes. Entonces, para evitar confusiones, es importante o recomendado utilizar esta sintaxis. Yo estoy aquí diciendo que lo que voy a usar es la función readLines del paquete readr. Los parámetros que tiene esta función readLine está locate. La función, un parámetro me va a permitir dar algunas características del archivo que estoy leyendo para que la función internamente pueda entre una que es importante es el encoding. En los casos no tenemos idea de cuál es el encoding del texto. Que de internet o alguien nos lo pasa, es un poco complejo saber con certeza cuál es la codificación que se utilizó para el texto. Ahora, esta función tiene un paquete, una función llamada WestEncoding, que retornar es una tablita que tiene orden mayor a menor los sistemas de codificación del texto en base a la habilidad que se calculó. No con certeza cuál es, pero sí, en la gran mayoría de las ocasiones, la opción es la correcta. O sea, la original funciona de manera correcta. Entonces, haciendo es corriendo esta función WestEncoding, toma la primera opción que nos da y pasándola como encoding a la función. Muy probable que en algunos casos muy específicos en donde esta función no hace o no funcione correctamente, pero en los casos se ha demostrado funcionar bien. Compañero Javier, no sé si esa era la duda que tenías o tienes alguna otra duda en específico que pueda
si eran específicos de función o si te referías a otro tema. Ok, el chat para que los compañeros estén, sepan de hablando. Ok, ¿qué pasa si en lugar de leer el archivo, cuando ingresamos, como por ejemplo en estos acá, colocamos señas, colocamos tildes? En ese caso no tendría por qué haber, si la memoria no tendría por qué haber especial problema, sobre todo que al momento en el que lo estamos escribiendo directamente en RStudio, directamente en nuestra computadora, esta tiene el encoding correcto. El problema que siempre se da cuando ok, me dices que te da problemas. Está curioso. Aquí vamos a ver. Vamos a ver. Un momento que estoy lo que nos pone compañero Javier acá en el chat. Va a hacer esta ventana un poco más grande. ¿Cómo hago esta ventana más grande? Ok. Vamos a elemento para es Javier, ¿en qué sistema operativo estás trabajando? En Windows. Windows 10. Ok. No recuerdo, si ingresa el texto directo hay que hacer alguna o obligarlo a que esté en UTF-8. Complico un toque correrlo acá, permítame para abrir venta blanco y cerrar pues, un poco para puedes tal vez intentar con esto. Vamos a ver una variable de tipo texto. Eh, si antes del texto haces este pequeño cambio, no estoy seguro si ya que corre correctamente, y me puede mencionar en el chat. Pero si no, ahorita teniendo la clase, me colocas el ejemplo en el foro, yo mismo solo estoy trabajando en Mac, pero acá también tenemos Mac trabajan con Windows 10, entonces para poder el ejemplo en ese sistema operativo para intentar, no sé si te dio tiempo de ver la instrucción, perdón. Sería esta de acá. Vamos, voy a con el chat, tal vez. Listo. Entonces, tal vez si lo si funciona, me lo ponemos en el foro y ahí estamos resolviendo. También para poder correr directamente en Windows 10 y asegurarte de que no es el sistema operativo el problema o algo parecido. Ok, perfecto. Entonces vamos a un momento con la presentación. Por ejemplo, caso de en este caso comparando dos discursos, los debates de los candidatos a la presidencia cuando estaban en la presidencia Donald Trump y Hillary Clinton.
Acá unos, por ejemplo, le falta una letra, que con creo que no está bien escrito, a people también le falta una letra acá. Esto no fue esto un poco más adelante vamos a ver que también es posible hacerlo con algunos APIs que vamos a estar trabajando. No transcrito directamente, sino que se pasa directamente al texto. Entonces, cuando se hace eso, es probable que algunas palabras, todo en unas regiones que hay pequeñas en la pronunciación, pasa mucho en español también, y esto también pasa, a poder cargar la palabra completa correctamente. Okay. A continuar acá con algunas definiciones. Por ejemplo, tenemos dos definiciones de web mining. Dice la primera, al proceso global de descubrir información o conocimiento potencialmente útil y previamente desconocida a para los datos de la web. Ok, esta una personal a mí más me gusta, que es aplicación de técnicas de minería de datos para descubrir patrones en la web. De acuerdo al análisis, la minería web se puede dividir en tres tipos diferentes, que sería web de contenido, la minería de uso por contenido y de estructura. En estas tres posibles áreas en las que nos vamos a estar en los que la de documentos, la mayoría de contenido, lo que vamos a estar analizando es los textos, vamos a estar intentando analizando las imágenes, vamos a estar analizando como vamos a entender contenido en la web, pues el análisis de su estructura. En este caso entran, por ejemplo, otras técnicas como viene siendo el análisis de grafos, el análisis de redes, y el uso, básicamente lo que estamos va a analizar el tráfico, cómo se comportan las peticiones que van a un servidor, cómo se comportan las peticiones entre servidores, comportan, por ejemplo, va a carga en diferentes horas dependiendo del tráfico y otras opciones, pero en este caso en el curso vamos a estar sobre todo en el análisis del contenido de la web. Que tenemos esos tres tipos de contenido. Y dependiendo del contenido vamos a poder hacer ciertas otras cosas. En el contenido el análisis del contenido vamos a poder hacer string y clasificación, son las dos cosas que hemos visto, también ustedes las conocen como métodos de aprendizaje y métodos de aprendizaje no supervisado. Por ejemplo, si estamos trabajando con el análisis del uso, podemos hacer clasificación, predicción y también utilizar reglas de asociación. Si sobre la estructura, podemos hacer clasificación y asociación. Ahora, el principal, cuando estamos analizando datos en tipo texto, o es tomando esos datos ya sea de documentos en PDF, o estemos tomando esos datos a partir de la web, tomar esos datos que están estructurados para estar en la web, no en ningún momento para estar en la tabla de datos, tomar datos y colocarlos en una tabla a la que vamos a poder aplicar todas las técnicas de análisis exploratorio, de análisis predictivo que he aprendido hasta el momento. Entonces, acá otro ejemplo en el que vamos a estar viendo algo similar. Vamos a estar datos web, vamos a estar aplicando una limpieza a estos datos y estar realizando un análisis tradicional, en este caso unos componentes principales, no sé si lo recuerden del curso exploratorios.
para cómo podemos realizar ese análisis de forma sencilla sobre el datos directamente de la web. Entonces, en este caso, algunos paquetes importantes, los primeros R y RBEST, estos dos desarrollados por Harley Whipham, es el Data Shipper de RStudio, y es de las personas que más ha contribuido al mundo del desarrollo de paquete. Tenemos este otro paquete XML desarrollado por Template Lang, que las personas que colaboró en el desarrollo del lenguaje y posteriormente el lenguaje R, es uno de los colaboradores del desarrollo del lenguaje. Y no sé si esa es notación acá, pero es también parte, creo, del R Consortium, que es las personas que deciden que pasen o no al core de R. Pues tenemos paquete también en el curso de métodos exploratorios. No recuerdo, creo que en métodos avanzados también se vuelve a utilizar un paquete muy famoso y muy potente, que es el análisis multivariante, que es FactoMiner. Este paquete está por Frank Hodgson, Julie Yu y Sebastian Lee. En esta fotografía de Sebastian Lee, incluso en la página oficial no está disponible, no tengo. Y estos son en Francia. Por cierto, para que estén interesados, ahora que recuerdo, este autor, Franco, hizo un libro llamado Exploratory Data Analysis, para darles la es normalmente nos preguntan que si hay material disponible en español. Bueno, este libro que tiene sobre análisis de componentes principales, análisis factoriales, factorial de correspondencias y correspondencias múltiples, que hablan acerca de jerárquico. Este material, la versión original está en inglés, pero la versión en español una unidad hizo esta traducción del libro en español, pues realmente no está en versión ebook o versión digital, pero es un más que recomendado, sobre todo para los que quieran profundizar en el uso, no necesariamente de ese paquete, sino de las técnicas que se utilizan. El libro es Análisis de datos con R, y es traducción, no es libro nuevo, no escribieron un libro nuevo, simplemente una traducción en español de que se ve en Exploratory Data Analysis en R de la versión original. Y bueno, hagamos un ejemplo. Vamos a estar primero, antes de comenzar, vamos a estar viendo a la página analizar, y lo que vamos a ir a una web, vamos a tomar la estructura de esa web, vamos a buscar la opción que nos interesa y un proceso de limpieza y transformación para llegar a una tabla que podamos hacer. Ahora, en este caso inicial no va a ser tan difícil, porque justamente lo que vamos a extraer de aquí es tabla. ¿Ok? Entonces, en este caso, es un artículo que lo que nos es de lugares que son para la humanidad y que está en libro de destrucción. Entonces, acá en la tabla tenemos una imagen, tenemos la ubicación, tenemos criterio, que quiere decir esto, que un patrimonio natural de la humanidad o patrimonio cultural de la humanidad
En este se indica si es patrimonio cultural o patrimonio natural. El área es en acres, la cantidad, el tamaño, el que ingresó a la lista, creo en el que salió de la lista, las que se colocó en la lista y las referencias con información sobre el lugar. La tabla que vamos a ver. Acá el código, lo primero que vamos a hacer es directamente desde R el contenido de la. Vamos a hacerlo directo acá desde RStudio. Limpiamos acá. Importante cargar estas, en este caso sería RBS. Listo. Ver de la web la página. Lo que vamos a tener como resultado va a ser algo como esto. ¿Okay? En esto no lo imprime todo, evidentemente ese archivo es mucho más grande. En donde viene la estructura, la página. Un momento. Okay. Para los que no estén interesados con esto, las páginas web se están utilizando un lenguaje conocido como HTML. Y HTML es un lenguaje diseñado para estructurar una web o estructurar información y después adaptado para la estructura de las páginas web. Del lenguaje XML, que es también otro lenguaje que vamos a utilizar para eso. El conjunto de tecnologías que vamos a estar utilizando en la web. ¿Okay? Esto vamos a simplemente comentarlo. En las próximas clases vamos a estar viéndolo uno a uno en el caso de XML y JSON, que son principales los más utilizados en la web al día de hoy. Entonces, básicamente, en la presentación, un momento, comentar qué son y para qué sirven estos lenguajes. Como les comentaba, cuando vemos la página de Wikipedia, esta página internamente está escrita en HTML. ¿Ok? Entonces, ¿qué es HTML? HTML es un lenguaje que se utiliza para el desarrollo web. Como les digo, en este caso, lo que define es la estructura y dónde va a colocarse dentro de la página. Este es una de un lenguaje un poco más antiguo que es XML. Este se utiliza para el intercambio de información. Se necesita una forma de estructurar los datos antes de enviarlos de un servidor a otro. Y XML es una de las primeras tecnologías que va a hacer esto de forma flexible y bastante satisfactoria. No mucho después fue reemplazado por JSON. Es actualmente el formato utilizado para intercambio de información en la web. No es no se profundizó en esta clase sobre estos tres formatos, pero en próximas lecciones se va a dedicar un espacio a cada de estas tecnologías para que ustedes aprendan a cómo manipularlas y cómo tratar cada una de estas de forma más específica. Que aunque no están para información, sí sobre todo vieron la forma en la que se cambia la información. Entonces, en este caso, simplemente para que conozcan el término, forma de dar información a los servidores de forma asíncrona. Eso quiere decir que lo que está haciendo no se queda bloqueado, no se queda esperando
esperando que contesten, simplemente preguntamos y cuando ya está la respuesta, esta se va a presentar. Ok. Entonces, en nuestra página va a estar en formato HTML. Acá nos que el documento nos dice que es un documento XML porque, como les comentaba, HTML no es más que una variación de XML. Entonces, una vez tenemos la información acá cargada, vamos a estar usando una función llamada HTML-table. Hay que tener especial cuidado porque lo que va a hacer es buscar de la estructura HTML y etiquetas llamadas table, que vamos también en la lección número 3, y extraerla. Cuando hay más de una tabla, está expuesta. Entonces es muy probable que tengamos que seleccionar es la tabla que de nuestro interés. Entonces en este caso, lo siguiente, tenemos una lista en donde viene vamos a ver que está bastante desordenada, podemos ver que no es liberando de ninguna manera. Donde se contiene lo que queremos. ¿Ok? Ok, vamos. Como les mencioné, HTML va a extraer todas las tablas que estén en el archivo. Es presente que no todas las tablas necesariamente tienen que verse como esta. En muchos, los desarrolladores web utilizan la etiqueta table con otros fines, definir otro tipo de cosas. Entonces, todo lo que todas las que estén dentro del archivo, él las va a descargar. En este caso, vamos a la tabla número 2, porque identificamos que esa es la tabla que queremos utilizar. Vamos a cuáles van a ser las variables que nos van a interesar. En este caso, solamente nos va a interesar la variable nombre, la variable ubicación, la variable criterio, el centro que salió y vamos a estar llegando a hasta esta de acá. Vamos a estar terminando las en este seleccionando las que queremos. Estas son unas instrucciones con las que ya están familiarizados. Pasando el nombre de las columnas, vamos a colocarlas en español para que sea más identificar el código. Y entonces así algunos cambios para poder ver los datos. Queriendo, vamos a estar definiendo el, permítame un momento acá. Trayendo información. Para esto vamos a estar utilizando, estar viendo la próxima lección a profundidad, que se conoce expresiones regulares. Un regular lo que nos va a permitir básicamente es extraer, vamos a estar corriendo esto acá, extraer patrones del texto. Es mental, poder manipular los textos es sumamente útil, todo cuando estamos trabajando con web mining, porque gran parte de la información, como ven, en archivo de texto. Vamos a estar, voy a terminar de pasar esto acá, poder mostrar esta justo acá en me interesa.
De momento, tenemos esas pequeñas selecciones, ese pequeño cambio. Lo que tenemos una tabla como acá. Ok, no tenemos la ubicación, vemos que la ubicación es un desastre. Tenemos criterio, ingreso, salida, no se ve tan mal. Ok, esta es la información que tenemos. Y lo que podemos hacer es, incluso podemos, no, mejor no, simplemente hacerlo un poco más para abajo. Listo. Ok, simplemente acá es, vamos, la variable criterio, utilizando esta expresión regular vamos a extraer una parte. En específico, vamos a hacer, entonces por criterio tenemos escrito si el lugar estado por motivos de ser patrimonio cultural o patrimonio natural. Simplemente vamos a utilizar una expresión regular que lo que nos va a decir es que voy a la próxima lección vamos a ver todos estos símbolos que significan, pero simplemente acabarlo rápido. Antes del inicio del texto quiero mencionar una o dos palabras o varias letras. Entonces, ¿qué va a venir acá? Se va a poner en el inicio de la oración, va a tomar otra letra y va a continuar así hasta llegar al punto y coma. ¿Por qué? Porque perdón, a los dos puntos. Este ya queda una letra y entonces estaría devolviéndonos simplemente esta parte de acá. Vamos a correr eso. Tenemos simplemente este pedazo, vamos a ver, vamos a ver el paquete. ¿Sí? Con esta parte vamos a ver simplemente esa primera parte que es lo que nosotros queremos. Entonces vamos a de una variable llamada criterio, vamos a en nuestra tabla reemplazar venimos a la tabla, vamos a ver que ahora criterio ya no es lo que era antes, sino tenemos simplemente las dos categorías, o natural. Ahora, sobre la variable ingreso. En caso de la variable ingreso no necesita mayor transformación que simplemente convertirla a numérica. Cuando lea todas las variables, así aparezcan numéricas, vienen en formato de texto, entonces vamos simplemente que está a numérica. Ahora, con esta salida sí tenemos un pequeño problema, y es que si la vemos, que sí se ve la variable salida. ¿Por qué? Porque hemos ok, vamos a hacer una consulta acá que queda en el chat, vamos a ver. Ok, no sé cuál puedes, no sé si es una pregunta o okay. Sí, este símbolo, aunque te comento que sobre todo en la próxima lección, da todos los valores que no ni son signos de puntuación, sino son letras del alfabeto. La A, C, la D, la N. Entonces, que quiero que a partir del inicio seleccione el símbolo de más, representa uno o más caracteres de este tipo, que serían símbolos del alfabeto. No, en este caso ya no está.
pero a los 2 puntos se perdía ese patrón. Pero lo que va a hacer, él va a buscar el texto para verlo. Entonces, en el momento que llega a los 2 puntos, él ya sabe que tiene que qué pasa si tienen 2 palabras continuas. En este caso, el patrón tendríamos que definirlo de forma distinta. En este caso que tú comentas, por ejemplo, parecido a esto. Correcto. Vamos a ver la próxima semana las expresiones regulares para identificar patrones. En casos esos patrones son muy generales, como por ejemplo un patrón para identificar un correo electrónico, o muy problema en específico de limpieza que necesitamos. Por ejemplo, sería el patrón para estaba Juan en el texto, como comentaba Juan en el chat, si que tuviera separadas por espacio sería algo similar a esto. Este texto, como simplemente queremos la primera palabra, lo vamos a dejar así. Ok, perfecto. Les comentaba que en esta, que es la variable que salió, tenemos que hay varios números repetidos. Entonces, esto se en muchas ocasiones el monumento sale y vuelve a entrar de la lista. Esto lo vamos a hacer más sencilla, tal vez no es la más correcta, pero es la que estoy utilizando y es simplemente vamos a utilizar el primer año. Entonces, todos los años vemos que a partir del inicio es una serie de números que termina con un guión. Entonces, expresión muy similar anterior. En este caso vamos a decirle que en lugar de tomar la primera palabra, le vamos a decir que tome la primera secuencia de números. Entonces, una vez cuando corre esto, vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Entonces, tomamos esto, hacemos el reemplazo en la tabla. Entonces, cuando vemos que eso y salida es el correcto. Entonces, ya hemos reparado criterio, ingreso y salida. Ya limpiamos esas variables. Ok. Ahora, una variable un poquito más complicada. Variable país. Estar explicando esta parte. Y bueno, creo que ya han tratado con este tipo de sintaxis. Simplemente hago la aclaración. Este operador de aquí se llama pipe. No sé si tomar el resultado de una función y pasar a la siguiente. Como su nombre, pipe lo que significa tubería, y lo que es exactamente eso. Simplemente para hacer un ejemplo, imaginemos una serie de números, por ejemplo, rnorm 100, lo queremos en la media, y ya vamos redondearlo. Okay, vemos que a como están dando funciones, el mar los paréntesis se vuelve más complicado, el escribirlo se vuelve más complicado, cometer errores se vuelve más complicado. Corro simplemente para ver el resultado. En este 0. Ahora, si queremos hacer forma, podemos, por ejemplo, rnorm 100, un pipe y un pipe y es round. Es en este caso simplemente de una forma que es un poco más sencilla de leer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir por partes. Lo primero que vamos a hacer es tomar esta variable, que es la variable ubicación. Ven acá que es un poquito complicada. Vamos a extraer a partir de todos sean números.
Ok, D en minúscula significaba números. Bueno, la D en mayúscula significa todo que no sea un número. Entonces, ¿por qué? Porque si regresamos a la estructura anterior, piensa el texto, pero al final termina pegando con esto, que es donde están las coordenadas. Entonces queremos que extraiga todo esto hasta que choque con otro. Entonces hay una forma, entre en expresiones regulares no hay una forma fija de decir algo. Simplemente va a dejar esta parte. Vamos a eliminar los espacios en blanco que existan antes o después ok, dice ¿qué pasa? En ese caso, las letras del final, en ese caso vamos a extraer, no son en este caso lo que queremos extraer específico es esto de esta palabra de acá, que es el país donde está el lugar del país donde está el libro. Nos podemos extraer hasta que se encuentra con un número, exactamente. O sea, lo que le estoy diciendo acá es que me devuelve uno más carácter que cumple con no ser numéricos. Serían los que tenemos acá. Ahora, después de esto, vamos a eliminar blancos que estén antes o después de palabras. Eso es lo que hace esta función trim. Eliminando puntuación para eliminar algunas comas y otras signos. Vamos a estar en este carácter, que es carácter. Este carácter se utiliza para representar el salto de línea. A estar eliminándolo, vamos a tomar esto acá. Y pues estar tomando la última parte de esto. ¿Okay? Esto lo vas a dar. Perdemos simplemente una de las palabras que era República del Congo, simplemente lo dejamos como Congo. Entonces, ahora que venimos acá, tenemos una nueva que es país, que es donde se colocó. Acá tenemos un caso curioso que es esta, que es NB, que el lugar se encuentra en Jerusalén, que al parecer por la UNESCO no es la UNESCO meterse en asuntos políticos de este tipo, entonces no indica como un país. Ok, vamos a en este caso tenemos una expresión regular un poco más compleja, que es lo que nos va a extraer, y acá voy a que lo vean, vamos a mejor poner lugar, la ubicación. En el texto tenemos representadas las coordenadas geográficas del punto. Nos comenta en dónde se puede consultar los patrones de búsqueda. Ok, próxima lección, la semana 2 del curso se dedica exclusivamente a explicar de expresiones regulares. Igual en esa semana vamos a estar con algunas referencias. Ok, perfecto. Todas las coordenadas geográficas, dos sistemas con esta de acá. Okay, acá es la latitud y la latitud del punto y desde el vamos a intentar extraer. Vamos a estar utilizando expresión regular
como digo, esto vamos a estar profundizando sobre todo la próxima sección. Lo que vamos a hacer es esto. Okay. Tenemos texto separado por un espacio, por punto y coma. Y acá lo ponemos. Una vez que se está aplicándole otra transformación, en donde lo que vamos a extraer, vamos a utilizar el patrón para, vamos a colocar esto aquí abajo, el patrón para separar. Entonces acá tenemos ya esas separadas en dos columnas diferentes. Esto vamos a convertir una tabla, una frame, un nombre, y las vamos a pasar a numéricas. Entonces vamos con un frame como este de acá, latitud y longitudes. Entonces, una vez tenemos, lo que vamos a hacer es tomar frame y unirlo a lo que ya teníamos en acá. Entonces, cuando vemos la tabla, tenemos el nombre, la ubicación original, que era inútil, esa información en texto a la que no podemos hacer ninguna operación. En cambio, tenemos, por ejemplo, el año de ingreso, el año de salida, el país y la latitud y longitud geográfica de donde se encuentra el punto. Con esto podemos comenzar a hacer algún tipo de análisis. Y vamos a, aprovechando que tenemos la latitud y la longitud, vamos a ver cómo se ven estos puntos en el mapa. ¿Okay? Usando el paquete plot, pedimos las figuras que son los datos que se necesitan para formar algunos el mapa. Estos puntos. Podemos ver acá cómo se distribuyen estos puntos. Lo que podemos hacer es, aprovechando que tenemos la variable de criterios, cuáles de esos puntos están a lugares que son patrimonio y lugares que son patrimonio cultural. Podemos hacer de cuáles son los países que tienen mayoría de lugares en peligro de destrucción y planteando son numéricas, evidentemente sobre las categóricas no se puede hacer este análisis, para hacer un de componentes principales. Entonces vamos a hacer así un pequeño ACP. Entonces, curiosamente, la luz en el mapa, que se conoce como también X, esta de acá, con la fecha de ingreso. Países con longitudes más altas, en este caso, por ejemplo, África, Medio y Asia, son lista de lugares en peligro mucho más antes que muchos lugares de América y algunas partes de África. Ok, este pequeño gráfico que es, aprovechamos, tenemos el nombre de los lugares. Este es un análisis de componentes principales, pero le colocamos las etiquetas para poder saber en base a las numéricas que tenemos en la tabla cómo se distribuirían los lugares. Ok. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, puede ser de cualquier tipo, siempre y cuando esté relacionada con en la clase del día de hoy. Cualquier consulta sobre, no sé, mucho preguntado específico, se conoce de aplicaciones de algún tipo de webmaster o similar, o cualquiera que tengan, gusten colocarla
Ok, perfecto. Me comentan que si podemos ver la tarea. Disculpen un momento acá para abrir el archivo de la tarea. Natalia, un momento, ya vi tu pregunta acá en el permítame para descargar el archivo de la tarea 1. Listo. Ya puede el documento de la tarea, ya lo pueden ver en pantalla. Ok, perfecto. Tarea y contestamos a la pregunta que nos hace la Natalia y la compañía que nos hace el compañero Jeffrey. En esta tarea, primera pregunta, van a buscar este libro que está disponible en la aula virtual y van a contar los problemas de la página 39. También está disponible curso del expresidente de Uruguay, José Mujica, y van a tener un workload del discurso y darle una pequeña interpretación. También cursos del presidente Barack Obama y el presidente Donald Trump, de que van a tener que aplicar un Community Cloud y un Comparison Cloud para ambos discursos. Y acá en la que van a poder descargar algunos discursos del presidente Barack Obama y también hacer un Community Cloud y un Comparison Cloud. Y vamos a ver, se refiere a la página del libro, que fue así. Ok, no sé si acá tengo acceso a el material. Pero está en el aula virtual. Okay. Sí, ejercicios que están en la página. Y serán los ejercicios en la página 39. Okay, solamente. Ok, la última. En esta última pregunta, estar con trabajamos acá de Wikipedia, pero sí, la diferencia está en que los nombreros que van a utilizar, dice que para ejecutar una clasificación genérica mediante el uso de DAISY. No sé que DAISY es una función del paquete cluster que nos permite calcular matrices de distancias para variables que son cuantitativas y cualitativas. Entonces, en este tenemos variables mezcladas y vamos a utilizar esa función. Y una vez tengan eso, hay que hacer la interpretación de cuatro
cluster. Entonces, para aquellos el curso de selección de métodos para minería de datos, llamado el curso de métodos avanzados, una se llamó clasificación de modelos, hay sin el uso de DAISY. Esta pregunta que los compañeros me colocaban acá en el chat, vamos a ver, una pregunta: para trabajar con los textos en Mac, había que conseguir un específico o tratar los textos entre Mac y Windows. Bueno, de que por defecto Mac utiliza ya F8, en este caso Windows, como les digo, no es este estándar. Principal diferencia, sobre todo si trabajamos siempre en este sistema. Los pequeños problemas suelen dar sobre todo cuando se codifican en un formato y los tenemos que abrir en Mac. Es un problema que se intenta resolver con el código que les mostré ahora. Una pequeña vez si hay que tener, y puedes contestar acá en el chat la pregunta: cuando haces RStudio, ¿no te aparece una serie de warnings que terminan con la letra C? En Mac casi siempre sucede cuando a un Mac utiliza UTF-8, el RStudio no lo está utilizando por defecto. Entonces hay que haber algunos problemas. Eso casi siempre se ve cuando se RStudio y se genera una especie de warnings cada vez que abrimos. Entonces en el foro voy a estar colocando una instrucción que tienes que correr en la terminal de Mac para que entonces el RStudio esté pasar a RStudio y a R en general a utilizar esa codificación. Ok, perfecto. Vamos a ver qué onda tenemos acá. En la vida laboral, ¿cuál es el uso de esto? Bueno, eso depende sobre todo de la en el que te desenvuelvas. Hay áreas en las que, perdón, acá. Ok, voy a estar, si te parece, hoy en el transcurso de la noche o mañana, comentando lo que nos comenta en el chat Javier es acerca de que ejecutamos la función term document matrix las tildes. Entonces, ¿cómo podemos solventar en ese caso? Pero voy a estar contestando porque es una explicación un poco más larga y ocupa entonces en el foro. Consulta que, disculpa que no recuerde tu nombre, sobre cuál es la utilidad de esto en la vida laboral. Bueno, eso va a depender evidentemente del área de mercado en el que te desenvuelvas. Lugar tiene aplicaciones todo el tiempo, por ejemplo, mercadeo tiene muchísimas aplicaciones, el poder estar pendiente en redes de cómo se comporta la competencia y cómo te comportas tú, poder ir la eficiencia de algún tipo de campaña publicitaria. Por ejemplo, lugares en donde no parece que pueda ser útil, muchos APIs, que eso vamos a estar viéndolo en la semana 4, que nos permiten, por ejemplo, a partir de una dirección que está en formato de texto, obtener la ubicación geográfica de esa dirección, o a partir de coordenadas geográficas, obtener datos de ubicación, cosas que pueden para algunas ingenierías, por ejemplo, cosas como el perfil de altitud de ese punto, que hay entre dos puntos, la distancia que hay entre la distancia lineal que hay entre dos puntos, la distancia que hay en una ruta entre dos puntos, cosas como el tiempo estimado de llegada
entre 2 puntos, depende del tráfico actual. DirectR sobre todo podría ser útil para un por ejemplo, en logística encargado de predecir los tiempos de entrega o en casos avanzados si queremos hacer optimización de rutas, podemos usarlo. Entonces, nos sirve dos cosas, ya sea extraer información de la web, información que ya está en la web, o con información que ya tenemos localmente, utilizar APIs que nos van a estimar los sentimientos de un texto, nos van a ayudar trabajar con geografía y con mapas, nos van a partir de imágenes identificar el sexo de la persona, una edad estimada y otro tipo de cosas útiles. El en qué área en específico no tengo presente, no tendrían buscar exactamente con qué datos estás trabajando o en qué área trabajas en específico para intentar tal vez un ejemplo, pero sí hay múltiples aplicaciones de esto. Compañeros, no sé si hay alguna pregunta, alguna otra pregunta, consulta. Antes de concluir con la clase del día de hoy. Ok, perfecto. Estaríamos terminando en esta la primera clase del curso de Web Mining. Recuerdo de la semana, la tarea se entrega justamente el próximo mes a las 6 de la tarde, es la fecha límite para entregar la tarea. No se entregar después, pero que por cada día atraso hay un rebajo. Incluso acá se explica 10 puntos por cada 24 horas de atraso. Y cualquier duda o cualquier consulta que tengan pueden hacer colocar en el chat y lo más antes posible, ya sea yo o nos está acompañando en este curso el profesor Diego o solo don Waldemar también, que a veces nos colabora en los foros lo antes posible. Entonces cualquier consulta, cualquier error nos comunicando a través del foro. Entonces, terminando con la clase de hoy y desearles a todos muy buenas tardes.